¿Es la Biblia relevante? ¿Tiene algo por enseñarnos un libro tan antiguo? Queremos darnos la oportunidad de descubrir su inesperada riqueza, tratando de entender cómo habla para nuestro día a día, nuestros problemas, nuestro dolor, nuestra vida real. Bienvenidos a Para la Biblia Real, el podcast de Miguel Pulido. Queridos amigos, bienvenidos a este episodio 140 del podcast que se llama Y entonces escuché una ambulancia. Hoy les quiero hablar sobre la idealización, porque es algo que a mí me impacta profundamente, cómo nosotros tenemos esta tendencia patológica de idealizar a las personas, de tener héroes o heroínas, personas que admiramos, pero en la admiración ocurre muy fácilmente la distorsión de la humanidad de esa persona. Es decir, piensa en una persona que tú admires y fácilmente verás que supones que esa persona tiene una vida ideal, que soluciona muy fácilmente los problemas con su esposa, si es que acaso los tiene, porque seguramente pensamos no los tendrá. Si esa persona tiene hijos, muy seguramente la relación con sus hijos es adecuada, prolífica, no tendrán inconvenientes. Sus niños, si son niños, se portarán bien, o si son adolescentes, atravesaron esa época sin ningún tipo de convulsiones. Esa persona, si escribe un libro, seguramente le será muy fácil, casi que le fluyen las palabras, simplemente decide un buen día poner un café al lado de su computador y escribir con la facilidad que lo hace. Si admiras a alguien que es un orador o una oradora muy reconocida, entonces probablemente no se pondrá nervioso cuando habla enfrente de miles de personas, y así sucesivamente. Suponemos que cuando admiramos a una persona, esa persona está por encima del bien y del mal. Esa persona le damos unas ciertas características en nuestra mente que lo hacen de una u otra forma menos humano. Y a veces tengo la impresión que nos apegamos a esa admiración en dos perspectivas. Por un lado, para justificar nuestra mediocridad, como decir, no, yo nunca voy a llegar allá, eso es solo para unos elegidos. Entonces, como que a veces nos secundamos y somos condescendientes con nuestra propia mediocridad, admirando a gente. Y simplemente decimos, no, yo nunca voy a llegar allá, pero él sí. Y como que nos redimimos a través de las capacidades de esa persona que admiramos, así nosotros no lo hagamos. Entonces, ¿de quién eres seguidor? No, soy seguidor de tal persona. Y si seguimos al gurú o a la gurú del momento, entonces pensamos que nos redimos a través de esa persona, del pensamiento de esa persona. No, es que propuso grandes ideas, pero no importa si yo las aplico, pero tal persona dice esto. A veces siento que puede ser una manera de justificar nuestra mediocridad. Y como yo no llego allá, como yo no soy esa persona que admiro, entonces de una u otra forma me cobijo bajo el paraguas de, pero yo sigo, pero yo admiro a tal persona. O en ocasiones no es solamente por nuestra justificación moral, o ni siquiera está en ese sentido, pero en otras ocasiones es un referente al cual queremos llegar, pero nos frustramos con mucha facilidad porque conocemos el resultado pero no el proceso, conocemos la meta pero no el camino. Lo que vemos de una persona que admiramos es un porcentaje ínfimo de todo lo que esa persona ha vivido y ha tenido que trasegar. Lo que esa persona decide compartir con nosotros si es que somos cercanos, o lo que esa persona desea publicar si es que es una persona lejana. Lo que conocemos en porcentaje de gente, del porcentaje de la persona que admiramos o de las personas que admiramos, es mínimo. Saber el nombre de esa persona no quiere decir que lo conocemos, porque no lo cruzaremos por la calle, y a menos que nosotros le vayamos a pedir el autógrafo o querramos tomarnos un café con él, probablemente esa persona no nos va a pedir una foto con nosotros, o va a detenerse y, ay, mira, ahí está Miguel. No, esa persona no sabe quién soy yo. Así que es bueno
querer admirar a alguien y llegar a algo porque esa persona se convierta en un referente, pero tenemos que tener muy en cuenta que todos esos espacios en blanco, que son muchísimos, nuestra mente tiende a llenarlo también con elementos de idealización. Todo ese camino, todo ese trasegar, todos esos elementos que no conocemos de cómo llegó al resultado, todos esos elementos del proceso, tenemos que aceptar que no los reconocemos y a veces, como vemos el resultado, suponemos que todo eso que rodea a la persona, la cotidianidad de esa persona que admiramos, pues es increíble, ¿no? Es sorprendente, es único como ese ser que es tan digno de mi atención. Y si a esto le sumamos el elemento religioso, tenemos que aceptar que muchas veces ponemos a estas personas no solo en un pedestal de términos de conocimiento, en términos de proyectos, de metas cumplidas, sino también de una impolutez o una capacidad moral y una absoluta integridad. Es decir, este hombre o esta mujer de Dios es increíble. O sea, no tiene ninguna falla, ningún pecado, no tiene sombras, sino que lo que se para allá adelante en un púlpito a enseñar, por ejemplo, es casi un ángel que desciende de los cielos para darnos la palabra de Dios, por ejemplo. ¿Por qué somos así? De pronto sientes que estoy caricaturizando el concepto de la admiración y no pienso que la admiración sea mala. De hecho, necesitamos admirar personas, es parte de nuestra naturaleza. No quiero satanizar la admiración, no estoy en el lado de la balanza desde el a veces querer sonar más espiritual de no. Yo no admiro al hombre, solo admiro a Dios. No, necesitamos referentes de admiración, personas que uno diga, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, esta persona ha marcado algo importante en mi vida y me ayuda a yo tratar de ser una clase de persona muy específica con mis dones, talentos, capacidades, con la combinación específica de quién soy, me ayuda a dirigirme en una dirección, valga la redundancia, muy específica, el saber a quiénes admiro. Yo quiero replicar en mi experiencia lo que veo en esas personas y quiero hacerlo. Pero es muy delgada la línea entre la admiración y la idealización, entre el amor a alguien y el idolatrar a ese alguien. Y eso está metido en nuestros huesos. Hay una escena que siempre me llamó mucho la atención, que ocurre cuando Pablo y Bernabé están en sus viajes misioneros en el libro de Hechos, y resulta que hay una persona en una ciudad que se llama Listra, y esa persona es lisiada de nacimiento. Sin embargo, por la gracia de Dios, Pablo, al ver a esta persona, pues le dice, ponte de pie a un lisiado, enderezate, y efectivamente la persona es sanada milagrosamente. Y entonces vean lo que la gente hace cuando ve este acto de la gracia de Dios, este milagro, en una ciudad pagana, en una ciudad que tiene un trasfondo religioso politeísta. Vean la reacción de la gente, dice, está en Hechos capítulo 14, versículo 11, dice, al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia, los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes porque era el que dirigía la palabra. Vean, esto me llama mucho la atención porque incluso los sacerdotes del templo de Zeus, dice, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerles sacrificios. Me llama muchísimo la atención que haya este deseo de adoración a una persona, o sea, como esa necesidad patológica de poner en un pedestal a alguien. Siempre me llamó mucho la atención esa escena y cómo
yo lo veo ahí, yo digo, ay, pero qué gente tan exagerada. Sin embargo, es una tendencia muy típica de nosotros como seres humanos. Es una tendencia típica mía y en esta segunda parte del podcast de hoy quiero contarte mi experiencia. A mí me gusta en las predicaciones, si me es posible y alguien me graba, bien sea el audio o el video o ambas cosas, me gusta escucharme después de. ¿Por qué? No porque estoy enamorado de mi propia voz, sino porque quiero mejorar, quiero escuchar cómo expuse lo que preparé, qué cosas podría decirlas de otra manera, qué cosas a veces pienso que son chistosas pero no lo son, qué cosas deberían haber tenido otra frecuencia emocional en la comunicación, porque a veces hay cosas que son muy profundas y muy emotivas, pero de pronto estoy en otra frecuencia en mi comunicación y algo que podría ser profundamente emotivo lo comunico con mucha velocidad y paso de largo de eso cuando debería haber tomado un momento para tener una pausa y que la gente dejara que estas ideas resonaran en ella. O a veces me detuve y puse una voz muy profunda de algo que de pronto ni siquiera lo era y simplemente quería conectar con la emotividad en algo que no tenía que conectar con la emotividad, sino de pronto simplemente era información y debía pasar de largo, dando la información para que la gente adquiriera esos datos que quería dar, por ejemplo, en esa enseñanza, y después ya uniera todos los datos y viera el impacto que eso tiene. Me ayuda escucharme para aprender. Si deseas conocer más el trabajo de Miguel, puedes ingresar a www.pulidomiguel.co o buscarlo en todas las redes sociales como Pulido Miguel 1. También puedes apoyarlo al hacerte parte de la comunidad de www.patreon.com/pulidomiguel. Ahora sigamos con el cierre de este episodio. Cada vez un poquito más en este camino de lo que es comunicar, bien sea en conferencias, a través de podcasts, en las redes sociales o donde sea, mejorar, ir mejorando. Así sea un paso a la vez, el escucharme me ayuda un montón. Resulta que hace muchos años en la iglesia a la cual pertenezco, empezamos a grabar y me acuerdo de Sebas, un amigo que empezó con el tema de la grabación. Entonces era una camarita muy normal, pero no teníamos toda la infraestructura para pues hacer grabaciones más de índole profesional, o sea, no era con sonido directo. ¿Qué significa eso? Que la cámara graba el sonido ambiente. Entonces, si tú llegas a ver los primeros videos de la Iglesia Confraternidad de la Colina en YouTube, vas a ver que eran videos, o pues eso ocurrió hace más de 10 años atrás, eran videos con el audio ambiente. Y pues la iglesia en ese momento no tenía el tratamiento acústico que hoy en día tiene, entonces pues rebotaba mucho el sonido, se escuchaba un sonido con mucha reverberación. Y recuerdo perfectamente un día donde estaba estaba yo en una prédica y estaba escuchando posteriormente la grabación, cuando pasa una ambulancia y se escucha durísimo la ambulancia al punto que no se escucha bien el audio en ese momento porque el sonido de la ambulancia es muy fuerte, muy estridente. Y ya, simplemente eso me recordó como, bueno, no tenemos los grandes estudios de grabación o comunidades que tienen la posibilidad de tener cámaras pues en 4K y unas grabaciones sorprendentes, increíbles, que casi que sus auditorios fueron pensados para hacer casi una concha acústica, entonces no se escucha el sonido exterior, sino que la gente entra casi que a un teatro y tiene toda la experiencia ahí, ¿no? Entonces sí, ahí se escuchó esa ambulancia en esa grabación y listo. Una de las personas que yo más admiro, falleció el año pasado, es el pastor Timothy Keller. Él, creo que ya he mencionado sobre él aquí en el podcast. Él fundó una iglesia presbiteriana en Manhattan y acudieron a él
muchas personas, especialmente después del 9/11, de los eventos del 11 de septiembre, muchas personas con la pregunta en el fondo de su alma de ¿dónde está Dios en medio de un evento así? ¿Qué pasa con el ser humano cuando enfrenta un dolor de la magnitud de lo que fue el 9/11 para los estadounidenses? Sin embargo, su iglesia fue fundada muchos años atrás y no era una iglesia tan multitudinaria como lo fue en su momento. Sin embargo, el Dr. Keller fue un hombre fiel. Su enseñanza siempre con una relevancia cultural extraordinaria. No solo leía su Biblia muy bien, sino que leía la cultura muy bien y sabía cómo conectarse. Admiro profundamente a Timothy Keller por la manera. Yo entré al contenido de Timothy Keller a través de un libro que se llama En Defensa de Dios. Y es cómo responde este hombre con una sencillez, pero una profundidad a muchas preguntas que nosotros tenemos en el día de hoy sobre Dios. Y él, en su iglesia, después de sus sermones, tomaba un tiempo para responder preguntas. En Manhattan, ese es el epicentro del secularismo. Allá la gente que va a ese lugar es gente que nosotros llamaríamos exitosa, está en la cumbre del mundo. Muchos de ellos ni creen en Dios o vienen de trasfondos donde creen otros dioses. En Manhattan está gente de distintas culturas, distintos trasfondos religiosos. Y este hombre decide abrir espacios para escuchar lo que la gente tiene por preguntar acerca de Dios. Se me hizo brillante. Es que tú no piensas que en Manhattan va a crecer una iglesia presbiteriana tradicional como efectivamente creció la iglesia Redeemer. Y pasó. Y en gran parte fue por la visión de este hombre, por la capacidad comunicativa que tenía, pero sobre todo de comprender la cultura y de responder. Yo sé que la apologética tenía muy mala prensa porque a veces hay apologetas que son súper creídos, que se creen pues que le están enseñando a todo el mundo, que están dando una clase y eso es horrible porque Timothy Keller creo yo que fue un apologeta que respondió con una humildad pero también con una profundidad como muy pocos de los apologetas de hoy tienen. Y yo admiro mucho eso. Admiro mucho también que este hombre casi literalmente en cada sermón hablaba de su esposa. Y hablaba de su esposa con un amor muy sincero, no romantizándola ni diciendo, sino honestamente como que su esposa era su interlocutora. Y yo admiro mucho eso de ese hombre. Pero resulta que estaba escuchando el podcast de Timothy Keller. Y están subiendo, como digo, falleció a causa de un cáncer el año pasado. Que entre otras también admiré mucho cómo este hombre llevó esa enfermedad. De verdad uno veía cómo todo lo que hablaba acerca de Dios, de una u otra manera se encarnaba en medio de esa experiencia. Él nunca negó la fe ni nada por el estilo, sino dice, bueno, esto es parte de la vida y mi amor por Jesús sigue adelante. Increíble, de verdad, increíble. Entonces, en el podcast de él, que todavía sigue disponible en Spotify y todo eso, él están retomando muchos de los mensajes que él dio hace muchos años. Y me llamó la atención algo. Resulta que en uno de los mensajes, no recuerdo exactamente el tema, está él hablando. Se escucha el sonido ambiente porque seguramente fue una grabadora cerca de uno de los parlantes y no sabes lo que escuché. Escucho una ambulancia pasar al lado de su iglesia y se escucha durísimo, casi como me pasó a mí en mi momento. Y fue un momento de mucha conexión, como de decir, a él también le pasó esto. Obviamente no comparándome con él, sino diciendo como él también es humano. Él también en algún momento de su vida, su iglesia no tuvo todos los recursos ni todas las capacidades económicas para tener una grabación con
sonido directo, sino que les tocaba grabar como a todos nos tocó grabar en algún momento. O sea, es un ser humano común y corriente. No son dioses, por favor. Pablo y Bernabé no eran dioses. Timothy Keller, les hablo hoy de una persona que admiro, pero no es ningún dios. Es un ser humano que, como yo, también le entra el sonido de una ambulancia un domingo en la mañana que estaba predicando. Y es muy bueno cuando podemos humanizar lo que fácilmente se pueden convertir en dioses para nosotros. Recordar que sí, esas personas, qué bueno lo que Dios les ha regalado y que podemos admirarlo, pero al final de la historia son humanos y todos estamos en este camino. Y recordemos que eso que no vemos también es importante porque es parte del camino y parte de la vida. Así que eso me recordó esa ambulancia que pasó, que esta persona que tanto admiro es un ser humano, que nuestros héroes no son dioses, son personas. Bueno, me cuentas qué opinas sobre este episodio que te ha hecho reflexionar y como siempre te mando un gran abrazo. Gracias por escuchar este episodio para la Biblia Real. Te invitamos a que te suscribas, hagas tu reseña y compartas este material con otras personas que les pueda ser útil. Nos escuchamos en la próxima entrega.